Pues, hola, nosotros les vamos a presentar el tema de irrigación del encéfalo y la médula espinal y nuestro equipo está conformado por Carolina Jorges y su servidora Emi Aguirre. Para empezar vamos a ver la irrigación del encéfalo y una pequeña introducción. Bueno, pues este es un órgano con una alta especialización en la función que desempeña y con un alto consumo de energía. De hecho, es el más elevado del organismo. Y a diferencia de otros órganos y tejidos, el cerebro carece además de capacidad para almacenar y de alguna forma reservas de energía que le permitan pues aguantar situaciones de carencia de nutrientes. Debido a este alto consumo y a su incapacidad de almacenar la energía que necesita, el tejido encefálico tiene una capacidad muy limitada para mantener su metabolismo y si cesa o se reduce pues el aporte sanguíneo, pues el correcto funcionamiento del tejido será disminuido o interrumpido y la porción de tejido nervioso afectada no puede disponer de oxígeno y de los nutrientes que necesita para desarrollar su función. A este hecho le vamos a llamar isquemia y da lugar a que inmediatamente la actividad neuronal se altere apareciendo síntomas secundarios al mal funcionamiento del tejido nervioso, como pueden ser la habilidad de una extremidad o la alteración del lenguaje o el adormecimiento de las extremidades, entre otros. Y cuando, pues durante un periodo tiempo de breve, pues hablando de minutos o pocas horas, el tejido encefálico mantiene la posibilidad de recuperarse total o parcialmente si se consigue restaurar el flujo sanguíneo a la zona que ha sufrido isquemia. Y pasando este tiempo variable pero pues corto, la capacidad de restauración se pierde y el daño se hace irreversible y se produce el cese definitivo de toda actividad nerviosa en este territorio. Esta porción de tejido con daño irreversible se necrosa, o sea que se muere, y constituye una zona de infarto irrecuperable, haciendo además que los síntomas permanezcan en el tiempo, condicionando secuelas a las personas a las que la sufrían. Y en el hombre su nutrición depende de 4 arterias. Dale. Está bordada pues por 2 arterias carótidas internas y 2 arterias vertebrales. Estas 4 arterias se encuentran en el espacio subaranoideo y sus ramas se anastomosan en la superficie inferior del encéfalo para formar el círculo arterial cerebral o el polígono de Willis. Bueno, pues como ya sabemos, el encéfalo está irrigado por 4 arterias que emergiendo desde la arteria aorta ascienden por el cuello hasta penetrar en el cráneo. Las arterias que irrigan el encéfalo son simétricas a ambos lados del cuello y por la porción anterior del cuello ascienden las arterias carótidas comunes y la porción posterior ascienden las arterias vertebrales que hacen parte de su recorrido ascendente protegidas dentro de las vértebras cervicales. También decimos que las arterias carótidas comunes se dividen en 2 ramas, arteria carótida externa, que nutrirá fundamentalmente estructuras extracraneales como son la lengua, la cavidad oral, faringe, cara, músculos cervicales, entre otros, y la carótida interna, que es la que nos interesa, que penetrando en el cráneo aportará sangre a la mayor parte de la porción anterior del encéfalo. Ya por otra parte, las arterias vertebrales entran en la cavidad craneana uniéndose y formando un tronco común que conocemos como arteria basilar. Este irrigará el cerebelo y el tronco cerebral. Además, las arterias carótidas internas y la arteria basilar se dividen a su vez en ramas de calibre cada vez más pequeño que se irán distribuyendo por toda la superficie cerebral y discurren en el espacio subaracnoideo y penetran en el tejido encefálico, asegurando la nutrición del mismo. La que sigue. En esta imagen vamos a ver la irrigación arterial del encéfalo desde una vista basal y aquí mostramos la circulación anterior, que es las arterias cerebrales media anterior, y la circulación posterior, que está a cargo del sistema vertebrovascular y su rama terminal, la arteria cerebral posterior, y sus principales ramas. Aquí podemos ver cómo el polo temporal derecho se ha retirado para mostrar el recorrido de la arteria cerebral media a través de la fisura lateral o ciliana, y también vemos que el polígono de Willis, en el que las arterias cerebrales anterior, media y posterior, y las arterias comunicantes anteriores y posteriores pues rodean el área hipotalámica basal. Y pues este polígono parece permitir un flujo de sangre alrededor de la circulación anterior y posterior de ambos lados, pero usualmente no es suficiente patente como para permitir el bypass de una zona ocluida. La que sigue. Aquí vamos a ver la que sigue, por favor. A la arteria carótida interna. Esta arteria comienza en la bifurcación de la arteria carótida común y cuando llega al borde superior del cartílago tiroideo de la laringe se divide en carótida externa e interna y en su división el vaso tiene una dilatación denominada seno carotidio, que suele limitarse al convencio de la carótida interna y es un vaso receptor que responde a los cambios de presión arterial.
Desde la bifurcación carotidia, la arteria carótida interna asciende por el cuello, sin ramos en el mismo hacia la base del cráneo, y penetra por el conducto carotidio del temporal. Aquí atraviesa el canal carotidio y entra en la cavidad craneana, atravesando horizontalmente y de atrás hacia adelante el seno cavernoso. Se va a curvar medialmente al proceso o apófisis clinoideo anterior, y después de atravesar la dura madre, la arteria se dirige hacia atrás por debajo del nervio óptico, pasando entre este y el tercer nervio craneal hasta la región del extremo medial del surco cerebrolateral. Aquí se divide en sus ramas terminales, la arteria cerebral anterior y la arteria media. ¿El que sigue, por favor? Aquí vemos la arteria carótida interna y sus ramas de la porción cerebral. Pues, primero que nada, la arteria carótida interna se puede dividir en porciones cervical, petrosa, cavernosa y cerebral. En la porción cervical no da ramas, en la porción petrosa da la rama corticotimpánica y pterigoidea, en la parte cavernosa da las ramas cavernosas, meningias y hipofisiarias, y en la parte cerebral, a la oftálmica, la cerebral anterior, cerebral media y comunicante posterior y coroidea anterior. La primera rama de la que vamos a hablar es la oftálmica. Esta nace cuando la arteria carótida interna abandona el seno cavernoso medial a los procesos clinoides anteriores y penetra en la órbita a través del canal óptico inferolateral al nervio óptico, y durante una corta distancia se hace lateral al nervio. Sus ramas terminales irrigan el área frontal del cuero cabelludo, el seno etmoidal y frontal y el dorso de la nariz, y además posee extensas conexiones anastomósicas con ramas en el sistema carotidio externo, lo cual es importante para establecer una circulación colateral cuando se fluye el sistema carotidio interno en el cuello, y su interrupción provoca trastornos en la agudeza de la vista. La arteria cerebral anterior, que es la rama terminal, y además la más pequeña de la carótida interna, es generalmente de menor calibre que la cerebral media, y solo en el 3% de los casos sucede lo contrario. En ella vamos a distinguir dos porciones: la porción horizontal o precomunicante, que se extiende desde su origen hasta su unión con el otro lado por medio de la comunicante anterior, y esta va a formar parte del círculo arterial del cerebro. Además, la segunda porción o interhemisférica pasa por la fisura longitudinal del cerebro y por el cuerpo calloso, llegando a la cara medial del cerebro, y aquí su trayecto es paralelo y a poca distancia del cuerpo calloso hasta llegar a alcanzar el esclenio. En los extremos posteriores del cuerpo calloso se anastomosa con ramas de la cerebral posterior, y sus ramas corticales irrigan toda la superficie media de la corteza cerebral hasta el surco parieto-occipital. Luego la cerebral media, o también rama terminal, es la mayor rama terminal de la carótida interna, es la continuación de la arteria carótida interna más allá del origen de la cerebral anterior, y pasa lateralmente sobre las sustancias perforadas anterior para entrar a la fosa lateral del cerebro, entre el lóbulo temporal y la ínsula. En la región de la ínsula da de 5 a 8 ramos. Además, las ramas de esta arteria emergen del surco lateral y se distribuyen en forma muy variable sobre la cara supralateral del hemisferio. Aquí las ramas corticales de esta arteria van a irrigar las partes laterales de los giros orbitales, el giro frontal medio inferior, la mayoría de los giros precentral y postcentral, y los lobulillos parietal superior e inferior, además del giro temporal superior y medio. Y esta arteria irriga, por tanto, todo el área motora, excepto el área de la extremidad inferior. Luego tenemos la arteria comunicante posterior, que se dirige hacia atrás desde la carótida interna, anastomándose con la cerebral posterior. Esta suele ser pequeña y con frecuencia es más grande de un lado, y desde su mitad posterior hay varias pequeñas ramas que atraviesan la sustancia perforada posterior, junto con otros procedentes de la cerebral posterior, para irrigar la cara media del tálamo y de las paredes del tercer ventrículo. Además, la arteria comunicante posterior tiene un trayecto hacia atrás sobre el nervio oculomotor para unirse a la arteria cerebral posterior, formándose así parte del circuito arterial cerebral, y tiene ramas que irrigan el hipófisis, el infundíbulo, la región tural del hipotálamo, además de irrigar parte medial y anterior del tálamo, cuerpos mamilares, región subtalámica y núcleos mediales del tálamo. Además, tenemos la rama coroidea anterior, que se origina en la carótida interna distal de la arteria comunicante posterior, es decir, después de que limite, y esta arteria se caracteriza por su largo trayecto supraranoideo y su calibre relativamente pequeño. Primero pasa causalmente a lo largo del tracto óptico y se dirige lateralmente hacia la superficie rostromedial del lóbulo temporal. Luego penetra el cuerno inferior del ventrículo lateral a través de la fisura coroidea, y pues esta arteria comunicante posterior tiene un trayecto hacia atrás del nervio oculomotor para unirse a la arteria cerebral posterior, formando así
parte del circuito arterial también como la comunicante posterior. Dale la que sigue. Pues en esta imagen vamos a ver el recorrido de las arterias carótida interna y oftálmica. Pues vamos a observar cómo la arteria oftálmica, o sea, la primera rama principal de la carótida interna, que irriga el lóbulo ocular, músculos oculares y estructuras adyacentes, está comúnmente implicada en las primeras fases de reconocimiento clínico de un accidente cerebrovascular y debido a su posición como la primera rama de la arteria carótida interna, los ómnivolos procedentes de las arterias ateroscléricas que se localizan en lugares como la bifurcación de la arteria carótida común viajan a la arteria oftálmica, provocando ataques isquémicos transitorios en el síntoma de ceguera fugaz o en el ojo afectado. A la que sigue. En esta imagen vamos a ver la irrigación arterial del encéfalo y las meninges. En las flechas rosas les remarqué las arterias de las que les estoy hablando. Y en esta imagen vamos a ver cómo la arteria carótida interna y la arteria vertebral ascienden a través del cuello y entran en el cráneo para la irrigación sanguínea del encéfalo. Aquí los tortuosos recodos y lugares de ramificación, como la bifurcación de la arteria carótida común de las arterias carótida interna y externa, producen turbulencias en el flujo sanguíneo y son lugares en los que pueden producirse arteriosclerosis. Aquí la bifurcación de la carótida común es particularmente vulnerable a la formación de placas y a la oclusión, que amenaza con isquemia a la mayor parte del encéfalo anterior, lo que podría provocar un ictus. Aquí la arteria carótida interna atraviesa el seno cavernoso, lugar donde puede producirse fístulas cavernosas, provocando daños en los nervios craneales 3, 4 y 6, y además del nervio trigémino, que también atraviesa este seno. Aquí los estudios de flujo sanguíneo a través de las arterias son importantes herramientas diagnósticas. Aquí una arteriografía de resonancia magnética y los estudios de flujo de Doppler han reemplazado para la mayoría de los propósitos los antiguos estudios con colorantes para llevar a cabo la angiografía cerebral. Aquí un aspecto clínico es que las dos arterias carótidas y las dos arterias cerebrales irrigan con sangre el encéfalo y parte de la médula espinal, como ya sabemos. Aquí las carótidas van a irrigar la circulación anterior, incluyendo la mayoría del prosencéfalo, exceptando el lóbulo occipital y la superficie inferior del lóbulo temporal. Aquí la bifurcación de la arteria carótida común es un lugar habitual de formación de placas de aterosclerosis, conduciendo a una oclusión gradual de flujo sanguíneo hacia el prosencéfalo de la parte ipsilateral. Aquí, cuando hay avisos tempranos, pueden observarse en forma de ataques isquémicos transitorios, precursores de un ictus completo. El mejor tratamiento es la prevención, que es con ejercicio, dieta apropiada y control de peso, además de una cuidadosa regulación de los niveles lipídicos y otros factores contribuyentes como los mediadores inflamatorios. Además, en los casos en los que está produciendo una oclusión seria y sintomática, como resultado de una placa de aterosclerosis, puede realizarse una endarterectomía carótida para retirar la placa e intentar abrir un flujo más robusto hacia la circulación anterior. También hay estudios controlados llevados a cabo cuidadosamente que han descrito criterios que determinan qué pacientes pueden tener un mejor beneficio de este procedimiento quirúrgico en contraposición a un tratamiento médico más conservador. Además, hay estudios actuales que investigan el uso de cánulas intrailuminales de carótida para mejorar el flujo sanguíneo hacia el encéfalo. Ok, a la que sí. Que en esta imagen vamos a ver la irrigación arterial del encéfalo desde una vista lateral y media. Y en la imagen A vemos que la cerebral media envía ramos con su nombre a lo largo de la superficie de la convexidad hemisférica hacia los lóbulos frontal y parietal y hacia las regiones anteriores y mediales de los lóbulos temporales. Su oclusión altera las funciones sensoriales y motoras en la parte contralateral del cuerpo, especialmente en la extremidad superior o en toda la parte contralateral del cuerpo, si está afectada la cápsula interna. Mientras que en la imagen B vemos cómo la arteria cerebral anterior irriga la región de la línea media de los lóbulos frontal y parietal. Su oclusión altera las funciones sensoriales y motoras en la extremidad inferior contralateral. Además vemos cómo la cerebral posterior, que irriga el lóbulo occipital y la superficie inferior del lóbulo, cuando esta está ocluida, altera principalmente funciones visuales en el campo visual contralateral. Un aspecto clínico aquí es que la arteria cerebral media es una continuación de la carótida interna, que se extiende a través de la fisura lateral, emitiendo ramas hacia la convexidad del hemisferio, así como ramas penetrantes. Aquí los accidentes cerebrovasculares parecen de diferentes formas. Aproximadamente un tercio son ictus ateroscleróticos o escleróticos, que son generalmente producidos por un ataque isquémico transitorio. Alrededor de otro tercio son ictus embólicos y cerca del 20% son infartos lagunares, que son pequeños y distales, y un 10% son hemorragias cerebrales y un pequeño porcentaje son rupturas de aneurismas o malformaciones arteriovenosas. Aquí los infartos lagunares son infartos pequeños de entre 3 o 4 milímetros y 2 centímetros de diámetro,
y en vasos penetrantes que irrigan el putamen, el caudado, la cápsula interna, así como el tálamo, protuberancia y la sustancia blanca cerebral. Aquí van a tener lugar preferentemente como impactos relacionados con aterosclerosis, particularmente en presencia de hipertensión o diabetes. Además, los síntomas están determinados por la región del encéfalo implicada. Pueden incluir debilidad, hemiplegia, pérdida contralateral de sensación, ataxia y otros síntomas. La que sigue. Y aquí, pues con la flechita rosa les volví a enseñar las de las que les puede dar. La que sigue, por favor. Que vamos a ver la arteria vertebral y sus ramas en la porción craneal. Pues para empezar, se origina en la primera parte de la arteria subclavia, entra al agujero transversario de la sexta vértebra cervical y asciende por los agujeros dentro de los orificios de los procesos transversos de las 6 primeras vértebras cervicales. Luego asciende hasta que llega al atlas, acompañado de un gran ramo del ganglio estrellado y de un plexo venoso que en la parte inferior del cuello forma la vena vertebral. Luego atraviesa la membrana atlanto-occipital y la dura madre para entrar a la fosa craneal posterior a través del agujero magno. Esta arteria cruza la cara anterolateral de la médula oblongada y se une a su homóloga en el lado contrario a nivel del surco protuberancial inferior como la arteria basilar o tronco basilar. Y hablando de sus ramas, las primeras ramas son las meningias, que son pequeñas, irrigan el hueso y la dura madre en la fosa craneal posterior. La renal, que puede proceder de la arteria vertebral o de la arteria cerebelosa postinferior. Esta desciende en la superficie posterior del médula espinal, cerca de sus raíces posteriores, en los nervios raquídeos. Además, sus ramas están reforzadas por arterias radiculares que penetran en el canal vertebral a través de los agujeros intervertebrales. Y la arteria espinal anterior está formada a partir de una rama procedente de cada arteria vertebral cerca de su terminación. La arteria única desciende por la superficie anterior de la médula oblongada y de la médula espinal y está incluida en la pía madre a lo largo de la fisura media anterior. La arteria está reforzada por arterias radiculares que penetran en el canal vertebral a través de los agujeros intervertebrales e irrigan la superficie inferior del vermis, los núcleos centrales del cerebelo y la superficie inferior del hemisferio cerebeloso, además de irrigar la médula oblongada y el plexo coroideo del cuarto ventrículo. Y por último, tenemos las arterias medulares, que son ramas muy pequeñas que están distribuidas en toda la médula oblongada. La que sigue. Que aquí vamos a ver las arterias espinales anterior y posterior y su distribución. Aquí podemos observar cómo estas arterias viajan por el espacio supracranoideo y envían ramas al interior de la médula espinal. La arteria espinal anterior envía ramas alternantes al interior de la fisura media anterior para irrigar los 2/3 anteriores de la médula espinal, y la oclusión de alguna de estas ramas puede provocar parálisis flácida ipsilateral con los músculos inervados por los gemelos afectados, así como parálisis espástica ipsilateral por debajo del nivel afectado, que es resultado del daño axónico en los motorneuronas superiores, y pérdida de sensación de dolor y temperatura por debajo del nivel afectado, resultado del daño sobre el sistema anterolateral espinotalámico o espino-reticular. Y lo tenemos a las ramas de la arteria espinal posterior que irrigan el tercio dorsal de la médula espinal. Su oclusión afecta la percepción ipsilateral del tacto discriminativo preciso y la sensación de vibración, así como el sentido de posición de las articulaciones por debajo del nivel de lesión, que es resultado del daño sobre los fascículos grácil y cuneiforme en las columnas dorsales. En la siguiente imagen, otra vez con flechitas rosas, le señalé ambas arterias para una mejor visualización de ellas. La que sigue. Y aquí otra vez se las volví a señalar. Ok, ahora tenemos la arteria basilar y sus ramas. Pues la arteria está formada por la unión de las dos arterias vertebrales que ascienden en un surco en la superficie anterior del puente. Y en el extremo superior del puente siguen dos arterias cerebrales posteriores. Y hablando de sus ramas, las primeras son las pontinas, que están formadas por numerosos vasos pequeños que penetran en la sustancia del puente. Luego la arteria laberíntica, que es una arteria larga y estrecha que acompaña los nervios facial y vestíbulo-coclear en el conducto auditivo interno y irriga al oído interno. A menudo se forma con una rama de la arteria cerebelosa anterior-inferior. Y algunas ramas de esta se dirigen al puente y en la parte superior de la médula oblongada. Luego tenemos la arteria cerebelosa superior, que se origina cerca de la terminación de la arteria basilar. Esta tiene un trayecto alrededor del pedúnculo cerebral y irriga la superficie superior del cerebelo. También irriga el puente, la glándula pineal y el velo medular posterior.
La arteria cerebral posterior se curva lateralmente y hacia atrás, alrededor del mesencéfalo, y se une con la rama comunicante posterior de la arteria carotídea interna. Aquí las ramas corticales irrigan la superficie infralateral y medial del lóbulo temporal y la superficie medial y lateral del lóbulo occipital. Por tanto, esta arteria irriga la corteza visual y sus ramas centrales perforan en el parénquima cerebral, irrigan partes del tálamo y del núcleo lenticular, así como el mesencéfalo, la glándula pineal, los cuerpos geniculados mediales. Y su rama coroidea penetra en el asta inferior del ventrículo lateral e irriga el plexo coroideo y también irriga el plexo coroideo del tercer ventrículo. La que sigue. Que aquí vemos cómo las arterias cerebrales se unen en la línea media para perforar la arteria basilar. Sus ramas penetrantes mediales se extienden hacia el interior de las zonas mediales del tronco encefálico e irrigan territorios en forma de cuña. Los infartos en estas ramas pueden producir hemiplegias alternantes, débices motores contralaterales, que dañan el sistema por encima de la educación de las pirámides, y síntomas ipsilaterales del tronco encefálico y los nervios canales. Aquí las arterias vertebrales y la arteria basilar dan lugar a un gran número de ramas circunferenciales largas y cortas, como la arteria cerebrosa infraposterior, o la infraanterior, o la cerebrosa superior. Y los ictus en estos territorios generalmente producen una constelación de síntomas sensoriales, tanto motores y autónomos en el tronco encefálico ipsilateral, y síntomas somatosensoriales contralaterales. Por ejemplo, un infarto en la arteria cerebrosa infraposterior provoca la pérdida de sensación de dolor y temperatura en la parte contralateral del cuerpo y en la parte ipsilateral del rostro. Y además, la rama terminal de la arteria basilar es la arteria cerebral posterior, irriga el córtex visual y el lóbulo temporal inferior, y su oclusión provoca hemianopsia contralateral. La que sigue. Luego pasamos a ver el circuito arterial cerebral o el polígono de Willis. Este es una estructura de forma octagonal presente en el cerebro, y dicha estructura está formada por la unión de las diferentes arterias que irrigan el cerebro, teniendo una importante papel en el aporte sanguíneo y nutrientes de esto. Se considera una anastomosis o interconexión entre una red de partes diferenciadas entre sí. Este polígono de Willis puede encontrarse en la parte inferior del cerebro y se encuentra rodeado de estructuras como el quiasma óptico, el hipotálamo y la hipófisis. Su estructura puede variar enormemente de una persona a otra, hallándose que más de la mitad de la población tiene una estructura del polígono diferente a lo que se considera como clásico o típico, y aproximadamente un 60% de los polígonos presentan anomalías. Las funciones que se a cabo en el polígono de Willis pues son de gran importancia para nuestra supervivencia, ya que a través de él fluye la sangre que irriga gran parte del encéfalo. Además, estamos ante el principal mecanismo auxiliar que permite que siga llegando sangre a las diferentes regiones del cerebro, aun si existe una alteración o daño en la arteria que en un principio la rige. También equilibra el aporte sanguíneo recibido por ambos hemisferios cerebrales y permite que la sangre llegue a un hemisferio que se comunique con otro. La que sí. Ahora podemos ver el polígono de Willis en la ilustración esquemática y sus vasos in situ. Pues como ya les dije, este polígono va a rodear los tractos ópticos, al tallo hipoficiario y el hipotálamo basal. Incluye los tres conjuntos de paredes arterias cerebrales más la arteria comunicante posterior, interconectados con la arteria cerebral anterior, y las arterias comunicantes posteriores, que se interconectan con la cerebral media y posterior. Aquí el flujo libre de sangre de las arterias comunicantes suele ser insuficiente para irrigar el encéfalo adecuadamente, y ante una oclusión en una arteria cerebral principal, pues este polígono es completamente patente y funcional para el flujo libre a través de las arterias comunicantes, y solo en el 20% de los individuos es el lugar más común de aparición de aneurismas cerebrales. Respecto a la irrigación interna, podemos indicar que existen una serie de ramos que van a ser los ramos centrales, los cuales en su mayoría nacen alrededor del círculo arterial del cerebro y hacen su entrada al interior de la masa encefálica a través de los espacios perforados anterior y posterior. Generalmente se dividen en 4 grupos: anteromedial, anterolateral, posteromedial y posterolateral. Cada uno de estos grupos va a tener un origen diferente. Por ejemplo, el anteromedial generalmente se desprende de la arteria cerebral anterior y la comunicante anterior. Aquí, pues un aspecto clínico se encuentran las aneurismas saculares, constituyen más del 80% de aneurismas intracraneales con herniaciones saculares de las arterias cerebrales, que probablemente se forman durante un periodo relativamente corto de tiempo, días o semanas, me refiero. Y el lugar más probable para que estos aneurismas saculares es la unión de las arterias en el polígono de Willis. Cuando la ruptura de estos aneurismas provoca hemorragia arterial hacia el líquido cefalorraquídeo, o sea, una hemorragia suprahemoidea, que produce un dolor de cabeza atroz, náuseas, vómitos y síntomas de irritación meningia a través de la pérdida de conciencia.
Una hemorragia suprarrenal repentina puede ser inmediatamente fatal. Aquí los estudios de autopsia muestran que la mayor parte de los aneurismas cerebrales nunca se rompen y las rupturas de aneurismas no tratadas tienen aproximadamente un tercio de probabilidad de resangrar en los siguientes 2 meses, a su vez con resultados fatales. Otras secuelas son de los infartos cerebrales y el vasospasmo de los vasos afectados. El tratamiento se conlleva con el recorte del aneurisma o la oclusión con espirales o balones. Luego en la siguiente imagen, pues podemos ver el polígono de Willis desde una vista frontal. Aquí se muestra pues, el polígono de Willis y el recorrido de las arterias coroideas, en la que las arterias que rellenan el encéfalo son arterias terminales y no poseen suficientes canales de anastomosis con otras arterias para mantener el flujo sanguíneo ante una interrupción. La oclusión de una arteria que irriga un territorio específico del encéfalo provoca un daño funcional que afecta al rendimiento de las estructuras privadas del encéfalo adecuado. La que sigue. Y luego vamos a ver las arterias para áreas específicas del encéfalo. Primero es el cuerpo estriado y la cápsula interna, que están irrigados principalmente por ramas centrales estriadas medial y lateral de la arteria cerebral media, y las ramas centrales de la arteria cerebral anterior irrigan el resto de estas estructuras. Y luego el tálamo, que está irrigado principalmente por ramas de las arterias comunicantes posterior, basilar y cerebral posterior. El mesencéfalo por arteria cerebral posterior, cerebrosa superior y basilar. El puente, arterias basilar, cerebrosa anterior, inferior y superior. Y la médula oblongada, que está irrigada por arterias vertebrales, espinal anterior y posterior, cerebrosa posterior, inferior y basilar. Y el cerebelo, que está irrigado por arteria cerebrosa superior, cerebrosa anterior inferior y cerebrosa posterior inferior. En la siguiente imagen vamos a ver desde un corte coronal los hemisferios cerebrales, donde se muestra la irrigación arterial de las estructuras cerebrales profundas de la arteria cerebral media. De la que sigue. Y en la que sigue está pues de una mejor calidad la misma imagen. La irrigación arterial del encéfalo, como un corte coronal en el prosencéfalo, en el cual podemos apreciar como la cerebral media, que es la principal continuación de la carótida interna. Y la que sigue. Aquí vemos como es una vista frontal con los lóbulos, como los hemisferios retraídos. Son visibles los recorridos de la cerebral arteria anterior y su distribución a lo largo de la línea media. Esta arteria irriga las zonas mediales de los córtex motor y sensorial que se asocian con la extremidad inferior contralateral, únicos en la arteria cerebral anterior, por tanto afecta esta zona, y con la fisura lateral abierta se ve que la arteria cerebral media discurre lateralmente y da lugar a ramas hacia toda la convexidad del hemisferio. Aquí los infartos de la rama terminal de la arteria cerebral media afectan a la extremidad superior contralateral y si se producen en el lado izquierdo también afectan la función lingüística. Además, los infartos de la cerebral media más proximales que afectan a la distorsión de esta arteria hacia la cápsula interna pueden causar hemiplegia contralateral completa con descolgamiento de la parte interior contralateral del rostro, y ello se produce como resultado del daño de las fibras corticoespinales y las fibras corticomotoras que viajan por toda la rama posterior de la cápsula interna y del daño sobre fibras corticobulbulares que viajan por la rodilla de la cápsula interna. La que sigue. Y en esta imagen pues, es para que vean la distribución de cada una de las arterias cerebrales. En morado tenemos la anterior, en rojo la media y en verde la posterior. Es para que se den pues, una idea de la dimensión de lo que abarca cada una de ellas. Ahora sí, la que sigue. Y ya hablando de inervación, pues las arterias cerebrales reciben un rico aporte de fibras nerviosas postganglionales simpáticas. Estas fibras derivan del ganglio simpático cervical superior y la estimulación de estos nervios produce vasoconstricción de las arterias cerebrales. No obstante, en circulación normales, el torrente sanguíneo local está controlado principalmente por las concentraciones de dióxido de carbono, hidrógenos y oxígeno que están presentes en el tejido nervioso. La relación de la concentración de dióxido de carbono e hidrógenos y la disminución de la tensión de oxígeno produce vasodilatación. La que sigue. Ahora vamos a ver las venas cerebrales externas, que son venas cerebrales superiores, vena cerebral media superficial y la vena cerebral media profunda. La que sigue. Aquí pues ya las podemos observar en la imagen. En la imagen A una superficie lateral, en la B pues una superficie medial. Y pues vemos como las tres arterias, la primera, la vena cerebral superior, pasa por encima de la superficie lateral del hemisferio lateral y drena en el seno sagital superior. Luego la vena cerebral media superficial que drena en la superficie lateral del hemisferio cerebral
y tiene un trayecto hacia abajo en el surco lateral y se vacía en el seno cavernoso. Y por último, la vena cerebral media profunda que drena la ínsula y se une con las venas cerebral anterior y este va a formar la vena basal. La vena basal se une finalmente a la vena cerebral magna a través que a su vez drena en el seno recto. Luego aquí vemos las venas superficiales cerebrales y meningias diploicas y hemisferales. Aquí la sangre venosa drena desde el cráneo, las meninges y el córtex cerebral hacia el interior del seno fetal superior y otros senos durales. Este es un punto de vulnerabilidad donde pueden permitirse infecciones y contaminación potencial hasta los canales de los senos venosos centrales procedentes de las redes de drenaje venoso más superficiales. Y en la siguiente imagen vemos a las meninges y venas cerebrales superficiales. En esto podemos ver cómo el seno sagittal superior y otras estructuras durales reciben sangre venosa de una variedad de venas, incluyendo las venas cerebrales superficiales que drenan la sangre de la superficie cortical, además de las venas meningias que drenan la sangre desde las meninges y las venas diploicas que drenan sangre desde los canales localizados entre las tablas externa e interna de la bóveda craneal, así como las venas hemisferias, que enlazan a los senos venosos y a las venas diploicas con las venas de la superficie del cráneo. Además, estos canales no poseen válvulas y le permiten la comunicación libre entre estos sistemas y los senos venosos, pues esto es un factor significativo en la posible extensión de infecciones de las fosas situadas fuera del cráneo hacia los senos venosos. En la que sigue. Y tenemos los senos venosos que, pues, como podemos ver en la imagen, la hoz del cerebro y la tienda del cerebelo que son provenientes de la membrana dural interna y externa, están fusionadas y confinan a la fosa anterior, media y posterior del cráneo. Aquí los venos venosos externo, o sea, el seno sagittal superior, y el interno, o sea, el sagittal inferior, se encuentran en grietas de la cápsula de la dura madre, donde drenan sangre desde las regiones superficiales y profundas, pues respectivamente del sistema nervioso central, al nivel de las venas yugulares y la gran vena cerebral de Galeno y el seno recto que se fusionan en el seno transversal con la confluencia de senos para drenar las regiones profundas. Más el seno venoso puede causar estasis venosa, que es una inversión de la presión venosa y provoca una perfusión inadecuada de las regiones donde ocurriría el drenaje. Las prominencias de la dura madre, como la tienda del cerebelo y el oso del cerebro, son membranas rígidas y resistentes a través de las cuales pueden enviarse porciones del encéfalo cuando se incrementa la presión intracraneal. La que sigue, por favor. Y tenemos las venas cerebrales internas, que son, pues están formadas por la unión de la vena talamostriada, son dos, y la talamostriada con la vena coroidea en el agujero interventricular. Las dos venas tienen un trayecto posterior por la tela coroidea del tercer ventrículo y se unen por debajo del rodete del cuerpo calloso para formar la vena cerebral magna, que va a drenar en el seno recto. Y en la siguiente imagen, otra vez con flechitas, pues se las indiqué. Y aquí vemos en la imagen A como en la vista superior del tálamo y los ganglios basales se revela el drenaje venoso de las regiones más internas del prosencéfalo en los senos venosos posteriores, y en la imagen B, desde una vista basal del encéfalo, pues vemos el drenaje venoso prosencefálico y mesencefálico al interior de la gran vena cerebral de Galeno que se dirige hacia el seno recto. En la que sigue vamos a ver el drenaje venoso profundo del encéfalo en relación con los ventrículos, en las cuales las regiones subependimarias del sistema nervioso